Isabel de Aragón fue ayer, ¿verdad? Antes de ayer. Antes de ayer, ¿verdad? Y no bebas más. El tiempo en este pop es como el Lorien, se detiene y uno es consciente de cómo pasa. ¿Puedes bajar un poco? Porque tengo yo un retorno terrible. No sé vosotros. ¿Sí? ¿Bien? Sí. A ver, que tu retorno sea terrible es por los horarios. Eso también. Gracias por estar aquí a la hora de la siesta, gracias por no estar apuntados a ninguno de los múltiples talleres que hay ahora, que demuestra que sois como yo, no sabéis hacer nada, de bailar, ni tocar el platero, ni pintar, etcétera, etcétera. Ay, pues Que va a apuntar a un taller y he decidido no ir al taller por venir aquí. Naturalmente, este Gogol tiene más años que Vélez, pero de eso hablaremos. No, al revés, que no puedo hacer mucho y ahora sí. Todo el suelo para pasar. Sí, exacto. Bien. Empezamos. De hecho, tengo más gente que en clase, así que estoy absolutamente ilusionado. Me llamo Findelin. He escrito un libro sobre el derecho en Tolkien. Acabo de terminar otro libro sobre derecho, gobierno y sociedad en Tolkien en inglés, que es una saltada absoluta. Preparaos a morir. En los próximos minutos voy a intentar compartir con vosotros algunas de las cosas que he ido encontrando en esa tarea de escribir el libro. Gandalf o Pippin. Nos planteaba ayer Runadam esa alternativa de las dos almas de la sociedad Tolkien española. Vamos a revolver entre pergaminos y ser absolutamente serios, sesudos y encontrar algo. No. Si pensáis que habéis venido aquí para aprender alguna cosa, o sea, siento deciros, os habéis equivocado de sala, apuntaos a un taller donde aprenderéis mucho más que eso. ¿Qué voy a intentar hacer yo aquí? Voy a intentar hacer algo parecido a lo que hizo Anne Rodin. Él nos dio ese paseo por las influencias que Tolkien podía haber recibido de la mitología irlandesa y cómo él las había trasladado a su propia obra en el campo electoral. ¿Por qué? Es más fácil inventar un árbol que habla y puede destruir Isengard que inventar una nueva manera de que los reyes sucedan a otros. El derecho no es creativo. El derecho que hay en la obra de Tolkien refleja instituciones que él conocía. Tolkien no tenía estudios de derecho. Mira la vida de Tolkien, afortunadamente para él, no tuvo apenas nada que ver con el derecho. Unos cuantos problemas sobre derechos de autor, pero nada que le haya influido directamente. El derecho que hay en la obra de Tolkien, por lo tanto, según mis conclusiones, dictadura del autor, que nos diría Elundin, es que el derecho que él podía conocer era el que sabía, o bien por leer libros, sobre todo de historia medieval, o de sus tiempos, de cuando estudiaba en primero y en segundo en Oxford clásicas, o de su conocimiento normal. A veces pensamos que Tolkien vivía en una urna escribiendo con sus bolisbics rojos, plumas de fuente, como la naturaleza de la Tierra Media, que también saben con qué bolígrafo está subrayado cada papel. No, en una urna consagrada a la Tierra Media. Bien, luego lees las cartas y empiezas a ver cerveza, y empiezas a ver disfraces de oso, y empiezas a ver, se pasa los años 60 tomando whisky, viendo partidos de Wimbledon. Y en las noticias a pie de página, sobre todo las más venenosas, estas que escribían en la mano de C.S. Lewis, las de el diario de Warren Lewis, es que a Tolkien le gustaba hablar de política. Ves que raja de tal partido, ves que habla de esta otra cosa. En el tiempo de Tolkien, el sistema electoral británico hasta 1950 tenía una particularidad. La Universidad de Oxford era una circunscripción. Todos los
influenciados por Oxford elegían un diputado por la Universidad de Oxford. ¿Alguien puede pensar que entre 1918 y hasta que se muda Bournemouth a final de los 60, Tolkien no fue a votar? Si rastreáis la cronología de Hammond School, no hay ni una sola mención a los días en que fue a votar. Y sabéis que la cronología de Hammond School sale, Tolkien perdió un paraguas aquí. Nada de los votos. Es imposible que fuera impermeable al sistema electoral. Un catedrático de esa época, de esa universidad prestigiosa, un hombre que había ganado un first en sus exámenes, que era demostrar que era el mejor estudiante del Reino Unido, tenía que ser consciente de lo que había alrededor. ¿Qué voy a intentar yo? Oh fantasma que estás escondido. Si esto fuera una convención sobre Shakespeare, estaría perdido, porque acabaría como Polonio, atravesada por el primero Bien, eso no va a pasar. No hay ningún personaje en Tolkien que se esconda detrás de una... Bueno, podría ser Sam detrás de la... ¿Qué voy a intentar yo en la primera parte de la charla? Reconstruir los elementos del sistema electoral de la comarca y ver de dónde pudo recibir Tolkien la influencia de lo que le acompañaba. Vosotros, la mayor parte, no habéis estudiado sistema electoral, pero si os pregunto cada cuánto hay unas elecciones generales, lo sabréis. Si os pregunto, un alcalde, ¿qué territorio gobierna? Lo sabréis. Si os pregunto si hay un ministerio de correos, lo sabréis. Yo os voy a contar los elementos que yo he encontrado en El Señor de los Anillos, que es donde vamos a vivir, y en la realidad británica. ¿Qué sabemos de los alcaldes de la comarca? No, para empezar, que son algo diferente porque en tierra media la democracia no existe. Vale, hay asambleas de ents. Yo hasta tengo una teoría conspiranoica sobre las asambleas de los ents. Si queréis podemos llegar luego en el coloquio. Pero en la comarca votan. Se nos dice, es el único oficial elegido. ¿No? Si recordáis mi teoría conspiranoica del año pasado, pues ya hablábamos del ZAI, etc. Vamos a ver qué nos dice Tolkien sobre el alcalde. El único oficial verdadero de la comarca era en esa época el alcalde de Cabada Grande o de la comarca. Uy, primera pista. Alcalde de Cabada Grande, una localidad, o de toda la comarca. Pero volveremos sobre esto. Era elegido cada 7 años en la Feria Libre de las Quemadas Blancas, en Lince, es decir, a mediados del verano. Por cierto, si consigo tener wifi, al final de la charla habrá un Kahoot, donde, por aquello de la evaluación continua, que está ahora de moda, os examinaré y el ganador recibirá un ejemplar de mí. Bien, pero eso sí consigo wifi. Bien, perfecto, lo intentaremos. Frodo aceptó el cargo de suplente, con mayúscula. Fijaos la importancia de las mayúsculas en derecho. Esto es una discusión que tengo yo con el Servicio de Normalización Lingüística de mi universidad constantemente. Ellos quieren ponerlo todo en minúsculas, decano, presidente, rector. Y no, mira, en derecho también se expresan mayúsculas. Y las mayúsculas en Tolkien no son casualidad. Todas las reglas de Zarquino están escritas en mayúsculas. Para Tolkien la mayúscula es opresión, y incluso hay una carta donde dicen que escriba gobierno con G mayúscula, habría que fusilarle. ¿Qué hace él? Suplente, alcalde, con mayúsculas. La mayúscula marca el estatus. Frodo aceptó el cargo de suplente hasta que el señor Piedlanco estuviese luego en condiciones. Renunció. Bien. Bueno, ya renuncia hasta el Papa, ya esto nada. Renunció al cargo de alcalde suplente en la Feria Libre, que es esto de la Feria Libre de mediados de aquel verano, y el viejo y entrañable Will Piedlanco, uy, esto es una presidente de diputación, pudo volver a presidir los banquetes con mayúscula, ya sabéis, el griego simposio, como los de Platón, durante otros 7 años. Cuenta de los años, 1427, renunció a Piedlanco, Samis elegido, 1442, Colman Coto, vamos, cuñado de Sam, esto sí es una diputación, se desempeña como alcalde de León. Bien, esto es todo lo que Tolkien nos contó sobre el alcalde de la comarca. Además, sus funciones, recordad que las habíamos visto, es el jefe de los oficiales de la comarca, es el jefe del servicio de correos. Estanterías Billy, tamaño Hobbit, libros. Volveremos después sobre el jefe de correos. Bien. ¿De dónde pudo recibir Tolkien estas influencias? Pues aquí para que veáis bien la foto. Estoy seguro que muchos reconocéis ese edificio al que falsamente se ha identificado como una de las influencias en Tolkien para crear Barad-dûr.
es el campanario de la Universidad de Birmingham. Ahora lo pongo ahí para adornar. Después volveremos aquí. Claro, la primera parte del misterio nos la oculta la traducción. Ya sabéis que la traducción está pagada por los TUC para que no sepamos en verdad lo que pasó. Alcalde. Evidentemente eso no sé, eso lo dice alcalde. Dice Mayor. Y Mayor es una palabra extrañísima en el léxico de Tolkien. Porque como alguien mencionó otro día, acordaos, normandos. No, normandos no. Fuiste tú, ese anglosajonismo. El inglés estropeó con la conquista. Y sin embargo, la primera vez que la palabra Mayor aparece en un documento inglés es por influencia del francés, de maire, alcalde, en un documento de la época de Juan Sin Tierra. Es decir, en un documento del siglo XIII, un siglo posterior a la conquista. Tolkien ha escogido un término posterior a la conquista normanda que hace un contraste tremendo con el otro cargo de la comarca, con el Thain, que viene del Cern, como se pronuncia eso en nórdico, ellos no me mates, por Dios. Pero es decir, Tolkien al escoger las palabras para los cargos que hay en la comarca ya está haciendo una elección, no es casualidad. El Thain, un cargo mucho más antiguo, 1979 de la Tercera Edad, no sabemos cuándo aparecen los alcaldes, pero aparecen después. Ese cargo que viene del pasado, ese cargo mucho más actual, por supuesto, en términos del lenguaje de la comarca. Bien, primera peculiaridad, ha escogido un término del inglés moderno frente a un término clásico. ¿Por qué? Misterio. Segundo enigma, Cavada Grande, el alcalde gobierna la localidad, o el alcalde de la comarca. Y aquí estamos otra vez ante un extraño contraste, porque los alcaldes en Inglaterra, por la frase de Rajoy, el alcalde es elegido por los vecinos, bla, 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 en Inglaterra se eligen de otra manera, pero lo que importa es que el alcalde inglés, y ya no me meto en derecho escocés, el alcalde inglés se limita a una localidad. De repente en la comarca ha crecido el cargo. Y ha crecido terminológicamente porque pasa a ocupar la comarca de Shire, que es una división mucho más antigua que las alcaldías. Es decir, el cargo se ha comido al territorio. El término nuevo se ha comido a la demarcación vieja. La conquista normanda, en vocabulario, sobre el territorio que nos venía del lenguaje de antes. El término de Juan Sin Tierra se ha comido al rey Alfredo. Otro chiste que perdemos en la traducción es el ayuntamiento. Acordad, se cae el techo, o el pie blanco se ve completamente teñido de blanco, lo llaman pastelón, bla, bla, bla. Incluso hay una errata en la traducción, ¿no? O el pie blanco y el viejo pastelón. ¿Cómo se llama el ayuntamiento en inglés? El agujero. O sea, el agujero de la ciudad. Bien, parece que tiene su chiste si pensamos que Cavada Blanca, Hobbes. ¿Ya? ¿Os acordáis de la película de Tolkien? No la de Peter Jackson, el Bayón. Sí. Cuando van de esa manera absolutamente falsa a ver, yo creo que van a ver el Oro del Rey. Van a ver uno de los 9 lunas. ¿Cuál era la mejor sala de conciertos de Birmingham, donde Tolkien pasó su infancia? El Town Hall, que no funciona tanto como ayuntamiento, sino como una sala de conciertos, es básicamente como el Partenón reconstruido en la calle de la estación y con excelente sonoridad. Claro, Tolkien, criado en Birmingham, alcalde, Town Hall. ¿De quién podemos estar hablando? Del alcalde más famoso de la historia de Birmingham. Este fulano, Joseph Chamberlain, es el alcalde más famoso de toda la historia de la Inglaterra victoriana. Los alcaldes eran básicamente un puesto representativo de ceremonia que no hacían nada. Duraban un año y después seguían siendo ricos. Este ya era rico antes, de hecho, fijaos, allá aparece, siempre se ponía una orquídea en el ojal, yo creo que no es una orquídea, pero bueno, su regla era: tengo tanta pasta que me pongo una orquídea fresca cada día. Fue 3 años sucesivos alcalde de Birmingham. Primero se hizo rico fabricando tornillos, 3 años como alcalde
medidas importantísimas de reforma social, acabar con los lúmpenes, gasificación de las calles, agua corriente, y después de un gran salto a la política nacional. Joseph Chamberlain. No, nunca lo llegó a ser. Esta fue el segundo de Balfour cuando hicieron el gobierno de coalición después de que se rompieron los liberales por los impuestos. No, eso mata. Mi primera idea. Joseph Chamberlain, un alcalde que mandaba mucho más de lo que mandaban los alcaldes, alcalde de Birmingham, puede ser la fuente de inspiración, podría ser la fuente de inspiración de Tolkien, habiéndose criado en Birmingham, estando en la King's Edward a 300 metros del Town Hall, que si no me equivoco se estrenó cuando él era alcalde, conociendo la influencia de Joe. ¿Sabéis cómo se llama esta falsa Barandur? Old Joe. El campanario de la universidad estaba construido en memoria de Joseph Chamberlain. John Garth se ha cansado de decir que esto no es Barandur, pero para él, esa torre, este hombre, siempre estuvieron bien. Vamos para el nombre. ¿Qué hacía el alcalde de la comarca? Era el jefe del servicio de correos. Ya están los TUC poniendo otra vez el telón sobre lo que está pasando. El jefe del servicio de correos es el Postmaster General en inglés. El Postmaster de secas, perdón, no General. El Postmaster General era un ministro del gobierno británico desde los tiempos de Enrique VIII hasta Isabel II. El primer Postmaster General en los tiempos de Enrique VIII fue nada menos que este señor, que tenía tanto dinero que era capaz de pagarse un retrato por Holbein. ¿Sabéis cómo se llamaba el primer Postmaster General del Reino Unido? Que entonces todavía era la corona de Inglaterra. Brian Tuck. Y no me lo estoy inventando, no, Jesús. Podéis verlo en el cuadro Brianus Tuque. Claramente los Tuc ya estaban metidos en esto. Tenían el monopolio del servicio de correos. Bien, podría ser una casualidad. Y fijaos, por cierto, que las dos ocupaciones reales del alcalde de la comarca han sido parodiadas las dos por Terry Pratchett. La Guardia, toda la serie de La Guardia, y el servicio de correos en Going Postal. ¿No? Esto no es casualidad. Ni con uno, ni con otro. ¿Quién más fue Postmaster General? Me entró la curiosidad y me repasé la lista de ministros de correos de Inglaterra. A ver si encuentro una palabra. Recordad, la mejor manera de ocultar algo es ponerlo a la vista. ¿Quiénes fueron ministros de correos durante la vida de Tolkien? ¿Os recuerda alguien? Es Austen Chamberlain, el hijo mayor de Joe, nacido en Birmingham, y que era ministro de correos mientras Tolkien estaba pues ya en su plena edad adulta. Y que además hay una casualidad. ¿Sabéis quién fue también Postmaster General? Neville Chamberlain, recordad la colección Paraguas Lobelia, hermano de Austen Chamberlain y hijo también de Joseph Chamberlain. Claramente, los Chamberlain, que son la dinastía política en Birmingham, como los Baltar en Ourense, nota que los salvó Lumière y nadie ha entendido, claramente allí hay una dinastía política y Tolkien no es impermeable. Tolkien sabe que los Chamberlain han manejado siempre Birmingham de manera excelente. De hecho, Neville, antes de ser primer ministro, fue alcalde de Birmingham, después le dejó el paraguas a Lobelia y dijo cosas, pero yo creo que la conexión Chamberlain-Birmingham Tolkien es evidentemente potentísima. Hay una parodia de los Chamberlain detrás del cargo de alcalde de la comarca. ¿Qué más sabíamos? Se elegía en la Feria Libre por 7 años. Bien. Aquí tenemos un retrato espléndido de San Gagli en su 6º mandato. La estrella de los Dúnedain, cómo le brilla en la chaqueta, y las sucesivas ediciones del Libro Rojo.
sino que sus hazañas se perdieran. No. En cada mandato encargaba con fondos municipales 100 copias del libro que después se conservaban. Feria Libre, 7 años. Los mandatos de 7 años no abundan mucho. Los de 3 años, por cierto, STE tampoco. Pero bien. Los mercenarios tienen 3 años. Bueno, los mercenarios también. Mira, Comisión Mercedaria de Tolkien, ya tienes té. Por 7 años se elegía, no han cambiado la Constitución, al presidente de Francia. Vaya, qué pena que De Gaulle reformara la Constitución después de que Tolkien hubiera publicado El Señor de los Anillos. No nos vale. Pero es que hay un antecedente directo. El Parlamento británico, y aquí sí que es británico porque ya es después del Acta de Unión, cuando se unen Inglaterra y Escocia, por la September Act de 1716, si no os lo creéis, ahí tenéis la referencia, primer año de reinado de Jorge I y el segundo de Estatutos, capítulo 38, el Parlamento británico se elegía por un máximo de 7 años. Y se eligió por un máximo de 7 años hasta 1910, es decir, cuando Tolkien tenía 18 años. Para Tolkien los parlamentos de 7 años eran tan naturales como para nosotros los parlamentos de 4 cuando somos pequeños. Así que yo aquí sí que creo que el mandato de 7 años del alcalde de la comarca, prescindiendo de cualquier cabalismo de 7 hijos de Fëanor, los 7 grandes constructores a ojo, los 7 sabores del helado de vainilla, son los 7 años del Parlamento británico. Lo elegían en la Feria Libre, pero en la Feria Libre daría también para hablar. ¿Libre de qué? ¿No se supone que los hobbits son todos happy si no pagan impuestos? Si somos rigurosos, una feria libre quiere decir un privilegio real para que no pagues impuestos por hacer tu mercado. Oiga, ¿quién ha creado esto? No dicen que el Zaino valga nada. Bien, vamos a olvidar todas las cuestiones impositivas al respecto. Se las dejo a Martin Simonson, que estoy seguro que las va a desarrollar. Genial. ¿Cómo votaban los hobbits? Señor presidente, te juro por Snoopy que esto no tiene nada que ver con la asamblea de esta mañana. No lo sabemos. Tolkien no nos dice nada, se le elegía. Pero hasta 1872, con la Ballot Act, es decir, con la ley de la urna, las elecciones para el Parlamento británico se hacían a mano alzada por reunión. La urna no aparece hasta 1872 con el programa de reformas de Glasgow, que por cierto pierde las siguientes elecciones después de poner la urna para que voten en secreto. No estoy diciendo nada. Yo creo que el sistema electoral británico influía enormemente en Tolkien. Y en su manera de imaginar las elecciones hobbits, coge el periodo del Parlamento y coge esa reunión en Cavada Grande, como se hacía antes en Inglaterra, para las elecciones. ¿Qué podemos deducir de lo que nos contó Tolkien? Y afortunadamente los archivos de grandes espías conservan reproducciones de carteles electorales. La verdad es que solo sabemos dos cosas. Dos cosas que podamos afirmar sin hacer fanfiction del alcalde de la comarca. Uno, no hacía falta vivir en Cavada Grande para ser el alcalde. Esto contradice, por cierto, la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1967, pero no se aplica. El alcalde de la comarca podía vivir donde quisiera, sobre todo con su cerrado, durante 49 años. Y no había limitación de mandatos. Nunca hubo George Washington en la comarca que dijera, no, solo estaré 2. No sabemos nada de los anteriores alcaldes de la comarca. En el fondo solo conocemos a 2 alcaldes de verdad, Wilpir Blanco y Sam, y 2 suplentes, Frodo y Tormund. Wilpir Blanco repitió. Tenía un mandato antes de la Guerra del Anillo, tuvo otro mandato después de la Guerra del Anillo, pero Sam repitió sin medida. Diputación provincial. Todo esto nos puede llevar entonces a concebir que, en cierta manera, el alcalde de la comarca era un chico. Y aquí empieza la parte pipín de la charla. Ahora, esta es una parte de Gandalf. Hasta aquí hemos ido en serio. Ahora vamos a buscar la verdad. ¿Qué nos queda por saber? Y aquí veis el cartel de la primera elección de Sam. Cuando decidió ofrecer una
imagen potente. Sí, está fatal hecho, pero es que yo con Photoshop soy muy malo. El dibujo original era muy bueno, pero yo coloreando, nefasto. Básicamente hay 4 preguntas que vamos a responder en modo fanfiction. Porque Tolkien no nos ha dicho absolutamente nada. Aquí entramos ya en la especulación básica. ¿Cuál era la circunscripción electoral? ¿Quién podía votar? ¿Cómo se nombraba el suplente? Y por último, ¿qué tuvieron que vernos con la renuncia de Will Pie Blanco en el año 7 de la cuarta? La del suplente no nos interesa. En esta charla no nos ocupamos de perdedores. Oye, cuñado, aguántame la alcaldía un año que me voy a abordar con la pariente de la niña que quiero que vea la Torre Blanca. Bien, claramente el suplente del alcalde de la comarca se nombraba a dedo. Oye, Frodo, alcalde. Oye, cuñado, alcalde. Esto de cuñado aparte es muy serie de tu vega. Normalmente esto también daría para un tema importante de plato con. Pero las otras 3 sí que tienen su chicha. En las otras 3 nos vamos a ir a tiempo. Pablo, voy a tener la mochila. Mapa de la edición del Círculo de Lectores. Votación. ¿Cuántos leímos El Señor de los Anillos por primera vez en un tomo del Círculo de Lectores? No. Dios, me encanta estar aquí. Con la excepción de la ley especulada. Totalmente. ¿Recordáis este mapa? Mapa maravilloso, ¿verdad? Lo he comprado posteriormente también. Dios, es el más grande. Eso no se me había ocurrido mucho. Fijaos en el mapa debería decirnos algo, aparte está la rata maravillosa. Basaldera. Me pasé años diciendo basaldera en vez de balsadera. Cuando me corrigieron, no, es una balsadera. Basaldera me pareció un topónimo precioso y era Ferry mal traducido. Mis colegas y yo por Escocia, yo caro rayado. Vamos a la basaldera. Entonces, deja de hacer el chiste ya. Bien. Topónimos que, como siempre, nos ocultan la verdad. Y esto nos lo contaba Martín Simonson el otro día, nos lo insinuaba Mónica también. La toponimia de la comarca nos transmite esa Inglaterra de tocar, o sea, podemos tocar los topónimos de la comarca y se nos ponen las manos verdes, ¿no?, del color de las colinas de Inglaterra. Algunas rozan lo surrealista, ¿no? Esto es Belgorado. A mí Belgorado siempre me ha parecido que tiene que tener un hobbit. Es un hobbit que es un hobbit, un hobbit de hobbits, ¿no? Me está pidiendo Belgorado. Bien. Pero claro, así no podemos llegar a la verdad. ¿Cómo votaban? Claro, si fuera alcalde de Cavada, votarían en Cavada. Pero si es el alcalde de la comarca, ¿qué pasa? Que la comarca es como Israel y son circunscripción única. Este podría ser uno de los sentidos de las 4 cuadernas, que hubieran sido las circunscripciones electorales para crear grandes electores, como el sistema electoral americano, que serían los que elegirían al alcalde de la comarca. Sabéis que las 4 cuadernas solo sirven para que haya 3 oficiales de la comarca en cada uno. Recordad, la comarca es del tamaño de Aragón. O sea, básicamente la fuerza policial de la comarca son 3 guardias civiles en todo tiempo. Eso nos dice mucho sobre la eficacia del sistema policial. Puede ser que las cuadernas fueran las circunscripciones electorales de la comarca. O puede ser que en la toponimia Tolkien estuviera escondiendo otro chiste. Uno de los grandes hilos de la legislación electoral en el Reino Unido durante todo el siglo XIX fue acabar con los burgos podridos. Los burgos podridos eran circunscripciones electorales que venían de la Edad Media y que mandaban 1 o 2 representantes a la Cámara de los Comunes. Circunscripciones electorales donde vivían 7 personas. Y mientras Birmingham, todo, mandaba 1, Old Sarum, 7 vecinos, mandaba 2. Cogí la lista de burgos podridos de la Wikipedia. Sí, hay una lista de burgos podridos en la Wikipedia. Fascinante. Y preparé una tabla comparativa, como esta de nombre élfico medicina, ¿no? Localidad de la comarca o burgo podrido.
Los de allí son los burgos podridos, los reales, las circunscripciones en manos de duques, en manos de condes, en manos de familias de toda la vida en el Reino Unido. Las de para acá son localidades de la comarca. Decidme que Tolkien, al hacer el cachondeo del mapa, no está parodiando, fijaos, Harbaut, de la Lee, Stockbridge, claramente ha construido los nombres, son topónimos ingleses, y yo creo que parodiando los burgos podridos. ¿Qué quiere decir esto? Que los Tuc, los Brandigamo, los Bolger, los Bolsón, controlarían las elecciones de la comarca. Los pueblecitos alrededor de Alforzaburgo serían burgos podridos en manos de esas familias y controlarían de esta manera las elecciones. Yo no me imagino a toda la comarca yendo a votar a Cabalagard. Y el voto telemático entre los hobbits me parece que no. Así que podemos aventurar que lo más probable es que los hobbits delegaran en grandes electores y esos grandes electores se reunieran en Cabalagrande cada 7 años, en la Feria Libre, en Lice, para elegir al alcalde. Ya sabemos dónde. ¿Quién? ¿Quién vota? Y esto ha sido otra de las grandes cuestiones en la construcción de la democracia. Desde votan los ricos, a votan los menos ricos, a votan todos los hombres, a votan también las mujeres. Básicamente esos son los 100 años de evolución de un sistema electoral en todo país. Nueva Zelanda, los primeros en 1891, conceder el voto a las mujeres. Bien, ¿quién votaba entre los hobbits? Y aquí entra la cuestión de los 33 años, de la mayoría de edad. Y esto Tolkien nos lo deja clarísimo, los 33 años son la mayoría de edad entre los hobbits. ¿Qué consecuencias tiene la mayoría de edad? Vamos a hacer un rápido resumen. 1. Hacer contratos libremente. 2. Fornicar sin problemas con la ley. 3. Consumir alcohol sin problemas con la ley. 4. Votar. ¿Vuelvo? Casilla 1. Celebrar contratos. No hemos visto a ningún hobbit menor de edad celebrar un contrato. El único contrato que tenemos en el Hobbit es entre Bilbo, Thorin y compañía. El otro contrato que tenemos en el Señor de los Anillos es cuando Frodo vende a Lobelia Bolsón cerrado. Los dos tienen más años ya que el Baúl de las Flores, por lo tanto, no nos sirven para comprobar la hipótesis de esa cuestión. 33, casilla 2, para fornicación. Bien. ¿A qué edad se casaban los hobbits? ¿Vale? ¿Estás aquí? No. Ah, sí, ahí, perfecto, Dios. ¿Qué mujer hobbit tuvo un hijo menor de edad cuando ella era menor? Rosa Bolsón. Nos lo preguntó Mónica el año pasado. Y ahora, perdón, notapié, hipervínculo, como queráis llamarlo. Vamos con la interpretación armónica que nos ofrecía Irún. Lobelia es otra de las piezas que hace chirriar el encaje entre el hobbit independiente y el Señor de los Anillos. Lobelia muere con 102 años después de la Guerra del Anillo. Pero Lobelia está en la subasta del Hobbit. ¿Está Lobelia de verdad en la subasta del Hobbit? Lobelia no. Sus primos, los Sacudilla Bolsón, estaban midiendo Bolsón cerrado para ver si podían encajar sus muebles. Si queremos que Lobelia estuviera en la bronca primera en 1942, tuvo que haberse casado con 21 años. Sabemos que muere con 102, restas y dices, en un Hobbit, Lobelia tiene 21 años, si son mayores con 33, Lobelia se está casando con 14 más o menos. ¿Penalti? Y cuando llegué a esta conclusión me fui a mirar en qué año había nacido Loto Sacudilla Bolsón. No, nació mucho después. Así que el parto de Lobelia encaja con las costumbres de los hobbits, pero si queremos que la Lobelia del Señor de los Anillos sea la Lobelia del hobbit, tenemos que hacer la tremenda incoherencia de que se casen mucho antes de esta cuestión. En realidad, parece que solo los hombres hobbits se casaban con más de 33. No consigo encontrar un solo hombre hobbit casado antes de esa edad, pero sí que he encontrado a varias mujeres hobbit que se casaron
antes de esos años. Por lo tanto, parece que los 33 tampoco tienen relación con la edad para casarse, dado que no tenemos la dispensa en el ordinario del lugar que dice el Código de Derecho Canónico. Chumar sin riesgos con la ley. No. O sea, Pippin es menor de edad. Pippin es el que sale de casa porque quiere ver dónde tiran la mejor cerveza. Ya luego ya la sirven por pintas, no, eso sería ya contra Cano, sino los anillos. Pippin quiere beber cerveza, está buscando cervezas, fuma, bebe y es menor de edad. Macho, te va a coger el Ministerio de Sanidad y te van a desollar. Si no hay contratos, si no hay fornicación, si no hay alcohol, los 33 años solo sirven para votar. Así que mi propuesta número 1 es: los hobbits podían votar cuando cumplían 33 años. ¿Y las hobbits? Y aquí entra la carta 214. Estoy seguro que todos tenéis una carta de Tolkien favorita. La mía la 214. ¿Por qué? Porque es la mayor muestra de cotilleo hobbit que se haya podido escribir jamás. O sea, yo defiendo que la carta 214 se incorpore a los apéndices y que todo el mundo tenga que leerla, porque rezuma cotilleo, mala baba, información sociológica, información jurídica. Es una carta maravillosa. Y encima, Tolkien la escribió contestando a un fulano llamado Azenum, que me puse a buscarlo en internet, por supuesto. ¿Quién era este pavo que le señalaba a Tolkien? Oiga, si usted dice que los hobbits dan regalos, ¿por qué Smigol quiere que le hagan un regalo? Azenum era profesor, aparentemente, de Derecho Internacional en la Universidad de la Guayana Inglesa en los años 60 y escribió un artículo sobre la conveniencia de crear una fuerza policial internacional. Perfecto para hacer una nota pie de página. ¿Qué dice la Carta 214? La Carta 214 nos presenta a los hobbits como la sociedad más igualitaria, hombre-mujer, que hay en toda la Tierra Media. Una vez que se casan, básicamente el matrimonio se transforma en una diarquía, donde los dos mandan con tareas distribuidas, pero en igualdad. Y ahí viene: y si el marido muere, la mujer hereda su posición como cabeza de familia. Por lo tanto, sobre la Carta 214 podemos construir la hipótesis de que, si no existe el sufragio universal con mujeres, las mujeres viudas sí podrían votar, si parecen a 33 años por supuesto, en las elecciones de la mujer. ¿Votaban todos? ¿Votaban los ricos? ¿Votaban los que sabían leer y escribir? Esas serían las tres posibilidades, porque recordad, no todos los hobbits sabían leer y escribir. Entonces unos cuantos sí. Y eso es lo que llamamos el voto capacitario. Si tú cumples unos determinados requisitos de educación, y yo siempre he defendido que solo deberían votar los doctores en Derecho por la Universidad de Oviedo, pues sería un sistema perfecto. Tienes una educación, censitario, tienes una renta, universal, todos votan. Bien, me parece demasiado happy pensar que los hobbits votaban todos, así que yo me quedo con el sistema censitario. Los hobbits con dinero eran los que podían votar a partir de los 33 años, e incluyendo a las viudas de personas con posibles. Y esto nos lleva al último punto. ¿Qué tuvieron que ver los Tuc con la división de Wilpie Blanco en el año 7 de la Cuarta Edad? Bien, tenéis este retrato espléndido que se conservó en Grandes Espías de Pippin Cocofain de la comarca. Una obra de arte. Trajeron a uno de los últimos pintores elfos que quedaban en Rivendell para retratar. Bien, claramente los Tuc obligaron a dimitir, a abdicar a Wilpie Blanco. Y aquí claramente Tolkien vive de la historia de Venecia. Si miramos la vida de Tolkien, la única ciudad fuera de Inglaterra que le fascinó alguna vez fue Venecia. O sea, en sus cartas el viaje está, hasta le gusta la fruta que le dan en el hotel, ¿no? Dice, me dan mucha fruta de postre. Bueno, claro, es significativo. Venecia le fascinó. ¿No? O sea, Gardner tendría que ser así. Esto es maravilloso, me voy a la ópera, me dan mucha comida.
yo por casualidad acabé alojando en mi luna de miel en el mismo hotel en el que había estado todo. Y fue de casualidad, ya que lo descubrí y dije, oh, maravilloso. Bien. Pero, ¿había fruta de postre o...? Sí, le daban al parecer melocotones. No, yo no como fruta, yo solo como fruta prensada. Bien, ¿en qué se inspiró Tolkien para esa renuncia de Will Pie Blanco que llevó a la elección de San Carlos? Claramente en la conspiración del Consejo de los 10 en Venecia en 1455 contra Francesco Foscari. Obligado a ese gran gobernante a apearse del trono, hacerle morir de pena en su casa, después cubrirse de pena, oh, se nos fue Will Pie Blanco, se nos fue Francesco Foscari. ¿Cuánto le queríamos? ¿Por qué? Porque no lo olvidemos, no hay crimen sin causa. El crimen político nunca es hijo de la casualidad. Esto sucedió en el año 7. En el año 7 de la Cuarta Edad, Will Pie Blanco cae. Pippin se casa. ¿Por qué creéis que yo sabía quién era la mujer de Merry? Que me sé toda la genealogía de Tolkien, ¿no? Porque había estado mirando para esta charla con quién se habían casado tanto Merry como Pippin. ¿Recordáis con quién se casó Pippin? Tiene un nombre fascinante. Diamante de quiebra larga. Decidme que no es un nombre de corista. O sea, parece también lo de, mira, papá, me he casado con esta corista en Las Vegas. Y el señor Paladín con cara de, ¿qué me has traído, hijo? Bien, en el mismo año en el que Will Pie Blanco cae, Pippin se casa. Sam accede a la alcaldía. Y todo esto pasa en el 1427 del calendario de la Roma. En 1430 nace el hijo y heredero de Pippin, Faramir Tuc. Ojo, Faramir, con quien más has hablado en tu vida. No Boromir, aquel que dio su vida para salvarte. No, mira. Se puede estar más desagradecido. O sea, has comprado el relato del nuevo régimen. El hermano que mola es Faramir, como el pobre Boromir. Lo hemos tirado en una barca. ¿Quién se acuerda de él, verdad? El hermano que le daban el borde de las tostadas de repente, que es el que le daban. Fijaos de repente cómo Pippin ha venido a lo grande. Importa un nombre para su hijo. Esto es muy de, no sé si conocéis el libro Freakonomics, que hace análisis extraños sobre los censos, pues esto mismo. Nombre exótico, alta renta. 1430, calendario de la comarca, nace Faramir. 1431, calendario de la comarca, nace la segunda hija de Sam, Rizos de Oro. Faramir. Rizos de Oro. Y claro, todo esto iría hasta que, cuando Faramir tenía 33 años y Rizos de Oro Bolsón tenía 32, se casaron. El hijo del Zain se casó con la hija del alcalde. Aquel Zain que se había casado en el mismo año en que echaron a aquel buen Will Pie Blanco, qué entrañable, qué viejo, para sentar al jardinero. El jardinero que no se levantó de la silla durante 7 mandatos, que colocó a su yerno como guardián de la frontera del oeste, que colocó a su cuñado como alcalde suplente, que casó a su hija con el heredero de la comarca. El hombre que escribió el libro rojo, antes de que Finnegan lo pasara limpio. Sam Gamgee es el personaje más moderno de todo El Señor de los Anillos. No es Saruman. Saruman es un pazo guapo que ha tenido algo de industrialización. Sam Gamgee ha entendido el mundo moderno y sabe que la historia le va a tratar bien porque él fue el que la escribió. Y eso...
nadie se siente insultado, atacado, vejado. Tenemos palabras de Para nada. Lo está comprado. Mira que me muevo hacia aquí porque me está cegando el sol reflejado en el suelo. Y la construcción de los ENS. Ah, bien. Es chiste lingüístico muy tonto. ¿Dónde se reúnen? Si consigo cargar el juego, va a ser más fácil. Bueno, ¿os apetece jugar al ahorcado? Mientras cargamos y recogemos a los ENS, por favor. Te creo que la pregunta. ¿Los turcos son como una familia de la mafia que controla la política? Sí. Sin duda. Si hubieras visto que charla de la Pantircon el año pasado, demostraba claramente que los Tuc le daban palizas a Tolkien para que no contara. Que estaba por detrás. Bien, vamos a jugar al ahorcado en vez de hacer el Kahoot. Después podemos hacer el Kahoot si ya tenéis mucho vicio. Vamos a hacer dos líneas a un tamaño bastante tocho. La línea 1 es el Parlamento Británico, el lugar del Parlamento Británico. La línea 2 es el lugar donde se reúnen los ENTs. Señor presidente, ¿vocal o consonante? Vocal. Bien. La. ¡La no ha salido bien! Vaya. Señora presidenta, consonante. La C. ¿Sabéis que si yo gano, le tenéis que regalar una botella extremadamente cara? Vaya, bueno, somos bastantes, ¿no? Bien, la C tampoco está. Vélez, ¿dónde estás? Vélez allí, pero no, Vélez que tiene privilegio. Vélez, consonante. I. Consonante. Vamos a fingir que esto no va a pasar. A ver, ¿dónde está Vélez? Espera, levanta bien la palabra. No, Vélez tiene privilegios. Vélez, consonante. F. F. Bien. Solo puedo ponerla adelante, claramente. ¿Estáis seguros de que sabéis jugarlo ahorcado? Os van las versiones super hardcore de llevo hasta la última letra. No, yo conocí a un tío que primero se equivocaba con todas y luego llegó a adivinar Sata. No creo que era fácil. Vocal. Yo. Sí. La E. Bien. Recordemos, Parlamento Británico. Vamos a poner un UK aquí delante. Claro, que tampoco sabíamos las letras. Mi juego, mis reglas. En la de Uca. No. No es no. Así es que No. De la segunda E de UK. ¿Sí? Hay como dos palos. Sí, Espera. No. Ahí. Ahí está. Ah, claro, Señores, que estamos en Bolonia. Las prácticas van evolucionando. Bien. Ya tenemos una letra. Gracias por tratar y abrir el camino. Bien, ¿quién quiere hacer allí? Tenemos... Oh, por Dios. Por favor,
Me siento honrado. La D. La D. Muy bien. Tú sabes. Ya tú sabes. Y ahora dejadme contar si os lo he escrito bien. Sí. ¿Ahora? Vueltas al patio y no vuelves a hacer nada. Tenemos ahí otra palabra. La L. La N. N. Bien. Espera. La S. Erwin. La S. Ah, perdón, me deja una S, sí. Westminster. Venga, esta está fácil. Elia, Ahí. ¿no prefieres decir la A? Estaba pensando. La T. La. T. La C. No, T. La T. La G. La R. Resolvemos. ¿Alguien ha dicho la G? Sí. Alguien dijo la N, ¿verdad? Detrás va una R. Hace mucho que no marco un punto. La M. Bien. Ay, me olvidé una R. Bien. Ha costado, pero ya tenemos la boca. ¡Hurra! Tenéis 25 todos para la evaluación grupal. No, ahora vamos a explicar el chiste. Las dos palabras, tanto Westminster como Daldingen, están construidas sobre dos palabras que preexisten de un lenguaje anterior. El recinto vaciado del oeste. El valle escondido. Las dos son palabras que fonéticamente se parecen en cantidad, que están compuestas sobre dos y que nos hablan de un pasado, y donde la gente se reúne a tomar decisiones. ¿Para quién escribía Tolkien? No olvidemos, no escribía para gente como nosotros. Escribía para leerle a una banda de hartos que se reunían. Oye, me hizo meditación de la facultad y vamos a leernos unos a otros historias fantasiosas. Y vamos a leer a lo cobón de paso. O sea, claramente yo creo que Tolkien deslizaba bromas para los singles, en los chistes, o sea, en sus textos, que a nosotros ahora se nos han perdido, porque igual Dingen era como llamaban al decano de la facultad de enfrente. Entonces ellos se reían cuando decían Dingen, y esto quedaba en los textos. O sea, yo a mis alumnos les pongo prácticas con chistes que me hacen gracia a mí y ellos no los entienden. Yo cuando me lo devuelven me río. Esto está muy bien. Pues no descartemos que el señor Rosario tenga una capa debajo de todo ese humus de chistes privados en los que él y Lewis y Barfield y Dyson y uno que pasaba, tómate una copa, mira, este viejo Christopher, tómate una copa, etcétera. Pudiera estar. A mí esta me gusta. No tengo pruebas para decir que sí, pero como hipótesis es tan bonita, ¿verdad? Así que entonces esa es mi teoría sobre los Ents que se esconden en Westminster a tomar decisiones por consenso, porque recordad, los Ents no votan. Los Ents empiezan a hacer ruido, claro, es el problema. Mandas a Pippin y a Merry de periodistas parlamentarios. O sea, podrías haber mandado a Luis Canandel, a ver, traje a Luis Canandel en la asamblea de los Ents, ha sido tremendo, pero claro, Merry y Pippin con cara de... ¿Qué dicen? Apunta ahí. Hicieron ruidos extraños hasta que al final todos hacían el mismo sonido. Y eso es la definición sonora del consenso. Todos haciendo el mismo ruido a la vez. Así los Ents no votaban, sino que solo les servían las decisiones por unanimidad.
En mi teoría.